Mi nombre es Manuela Jaramillo y en este video les hablaré sobre el decreto 546 del 2020 y su relación con el principio de proporcionalidad en estados de excepción. En medio de la crisis global provocada por la pandemia del COVID-19, el decreto 546 del 2020 se introdujo en un contexto en el que los centros penitenciarios en Colombia estaban bajo una presión crítica. La alta densidad de población en las cárceles y las condiciones sanitarias deficientes planteaban un riesgo significativo de brotes del COVID-19. La emergencia sanitaria global, junto con las directrices de la Organización Mundial de la Salud, llevaron al gobierno colombiano a implementar medidas extraordinarias para proteger a los internos y a las personas que estaban en estas instituciones penitenciarias. Por otro lado, este decreto incluye disposiciones para proteger los derechos de todos los internos y garantizar que estas liberaciones se lleven a cabo de una forma justa y respetuosa. Es importante destacar que esta medida es temporal y está vinculada al estado de emergencia sanitaria declarada por el gobierno, lo que significa que su vigencia únicamente estará sujeta a la duración de esta emergencia. El decreto 546 del 2020 se creó con el objetivo fundamental de disminuir la propagación del COVID-19 dentro de los centros de reclusión del país. Para alcanzar este objetivo, el decreto establece un conjunto de criterios específicos para la excarcelación de los internos. Estas medidas buscan asegurar que el proceso de liberación sea manejado de una manera controlada y segura. Las principales disposiciones del decreto incluyen: en primer lugar, están los criterios de elegibilidad para la excarcelación. Allí están los internos en situación de vulnerabilidad, que se dividen en aquellos de edad avanzada, que son los internos que tienen 65 años o más, y aquellos con enfermedades graves, que son los internos con enfermedades graves o crónicas, que los hacen mucho más susceptibles a complicaciones graves por el COVID-19. En segundo lugar, están los internos con condenas cortas, que se dividen en las que son penas de corto plazo, que son internos que están cumpliendo penas de hasta 5 años, o los de cumplimiento parcial, que son internos que hayan cumplido al menos el 50% de su condena y que ésta sea mayor a 5 años. Y en tercer lugar están los internos en la etapa final de la pena, y son aquellos que están a la proximidad del cumplimiento total de su condena. Ahora bien, en cuanto al principio de proporcionalidad, el decreto 546 debe alinearse con 3 criterios fundamentales, que son adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Respecto a la adecuación, las medidas de excarcelación del decreto 546 están diseñadas para ajustarse a la realidad sanitaria emergente, buscando así reducir la densidad poblacional en las cárceles para poder limitar el riesgo de propagación del virus. En segundo lugar, la necesidad. Esta evalúa si las medidas tomadas son las menos restrictivas posibles para poder alcanzar el objetivo deseado, comparándola con otras posibles intervenciones como mejorar las condiciones sanitarias que están en las cárceles o incrementar el personal de salud y de seguridad. Tercero, la proporcionalidad en sentido estricto. Esta requiere que los beneficios de las medidas superen las restricciones impuestas a otros derechos o a la seguridad pública. Esto implica que la evaluación rigurosa de los riesgos asociados con la liberación del interno frente al beneficio de reducir la propagación del virus del COVID-19. Finalmente, es crucial considerar la aplicabilidad del decreto 546 en el contexto de los estados de excepción. Los estados de excepción en Colombia le permiten al gobierno adoptar medidas extraordinarias para enfrentar situaciones de emergencia, reguladas por la Constitución y por leyes especiales. Durante la pandemia se declaró un estado de emergencia para permitir una respuesta mucho más flexible y rápida. Aunque estos estados otorgan mayor flexibilidad, las medidas adoptadas deben ser revisadas para asegurar que no excedan los límites razonables ni vulneren derechos fundamentales sin justificación. Además, los estados de excepción deben ser revisados periódicamente para ajustar las medidas según la evolución de la situación. Eso es todo por hoy, muchísimas gracias.